¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Yin TV, lo mejor de Yin TV, en este programa que tiene como propósito ser un punto de apoyo, una palanca para un mejor desempeño y ejercicio del empresariado en América Latina, en México y en América Latina. Hoy en este programa tendremos, por ejemplo, cómo detectar y cómo administrar correctamente al talento que tenemos en la empresa, las listas negras fiscales que existen, cómo tener y cómo desempeñar o desarrollar un buen logotipo. Por ejemplo, también tendremos por qué razones debemos pedir en la mesa un vino blanco y no un vino tinto, por ejemplo, la administración del conflicto y el testamento, por ejemplo, que es un asunto que pues, lamentablemente tenemos que afrontar tarde o temprano. Así es que hay de todo como en botica en este programa que tiene contenidos específicamente pensados para el sector empresarial. Así es que bienvenidos a Yin TV, lo mejor de Yin TV, tu mejor aliado. ¿Sabe usted cuáles son los recursos que tiene un empresario para medir y administrar correctamente el desempeño del empleado, del trabajador? Ana Luisa Cepeda. Para nosotros es importante, ¿no? Como ser especialistas dentro del área de capital humano, tratar de enfocar a que los directores o la alta dirección, bueno, pues tenga algunos indicadores que nos permitan medir, ¿no? Medir tanto financieramente como la parte de servicio, también la parte de talento y también toda la parte de procesos, que es lo que nos permite avanzar dentro de las organizaciones. Sin embargo, existen algunos controles dentro de las empresas, las cuales nos ayudan a generar mayor productividad y mayor eficiencia. Yo te comentaba, no se trata de decir que toda la gente es muy buena o que toda la gente es muy mala, sino hablar de temas sumamente objetivos, ¿sí? Por ejemplo, hay controles sobre acciones específicas que realizan los colaboradores y que actualmente ya las nuevas generaciones nos piden no caer en estos temas subjetivos y nada más levantar actas administrativas, ¿no? Las anteriores generaciones o los anteriores modelos de organización pues llegaban y levantaban actas administrativas. Actualmente existen otro tipo de medidas para poder llevar al desempeño de otra manera, como el recompensar, el tratar de llevar a ser más efectivos y más eficientes a través de muchos mecanismos de motivación, ¿no? De ejercer mayor confianza sobre los empleados. Tenemos otro tipo de controles que nos ayudan sobre específicamente los procesos de la organización, es decir, sobre esos pequeños indicadores o esos KPIs que nos permiten medir la eficiencia de cada una de las áreas. Dentro de la eficiencia de cada una de las áreas podemos definir para que esto sea efectivo, que sean SMART. Esta metodología la conocemos la mayor de las empresas, que es una metodología que me permite que mi KPI sea específico, sea medible, sea alcanzable, sea retador y tenga un tiempo específico. Ejemplo, si de alguna manera dentro de las empresas la gente quiere crecer un 25%, ok, ¿en qué tenemos que crecer un 25%? Si tenemos que crecer un 25% específicamente en ventas, ¿no? Vamos a fijar el objetivo como crecer el 25% en ventas durante el primer trimestre del 2018. De esta manera acotamos de manera muy directa para que el área de ventas se enfoque. Otro tipo de control o medidor puede ser disminuir el gasto en un 20% durante el mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Donde vienen muchos gastos o viene mucho la parte del control presupuestal. Y entonces tenemos que ser muy específicos. Pero si queremos que la gente realmente logre sus objetivos, es como cuando iniciamos el año nuevo, ¿no? Con los objetivos y la gente dice, quiero aprender inglés, quiero bajar de peso. Pero dices, oye, ¿cuánto quieres bajar de peso? ¿5 kilos? Ok, 5 kilos se me hace un muy buen número. Pero ¿en cuánto tiempo lo quieres bajar? Oye, quiero bajar 5 kilos antes de abril. ¿Ok? De esa manera estamos ayudando a la gente a que pueda ser muy clara y muy concreta con sus objetivos, ¿sí? Porque si tú quieres bajar de peso y bajas probablemente 500 gramos, bueno, pues igual ya lo lograste. Sin embargo, para las empresas deja de ser claro y deja de ser un indicador en el cual pudiéramos elevar la productividad de la gente. Y esto te lo hablo a todos los niveles, tanto al nivel táctico, al nivel operativo, al nivel estratégico, porque donde tendríamos que encaminar a la gente es a tener mejores controles. Y estos mejores controles o mejores indicadores también me habla de la parte de productividad. Cuando me volteo también a ver la parte de productividad, entonces tendríamos que generar un termómetro que me ayude a medir los comportamientos de la gente. Y cuando yo te digo cómo vamos a medir los comportamientos de la gente, lo habíamos hablado en el segmento anterior, a través de acciones clave.
Porque mientras más bajo tenemos el nivel de dominio, pues puede hacer que la gente sea más fácilmente reemplazable, ¿sí? La parte técnica la podemos capacitar al final del día, ¿sí? Pero existen diferentes áreas en la empresa en la cual los colaboradores a veces no se sienten pues vistos, recompensados, y lo que más la gente busca es ese reconocimiento. Pero si le decimos al colaborador, oye, eres muy bueno por todos los KPIs que manejamos específicamente, por tus índices de productividad, por cuántas veces le damos la vuelta al inventario, porque disminuimos el índice de merma, porque llevamos muy bien el tema de costos. Esto nos ayuda mucho y la gente conoce sus alcances, ¿no? Nosotros dentro del grupo pues tenemos diferentes áreas y diferentes líneas de negocio, y dentro de las diferentes líneas de negocio estamos muy enfocados al retail, por ejemplo, ¿no? Y dentro de nuestros clientes pues también todos los colaboradores están medidos por qué presupuesto tienen asignado, porque tienen que hacer presupuestos de manera mensual o de manera semanal, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos ayudando a que los colaboradores pues también sean competitivos entre ellos y que puedan fijarse sus propias metas para que puedan avanzar. O sea, puede el empleado, puede ser el ejecutivo, puede marcar también, ayudar a marcar sus propias metas. Claro. Claro, aquí la idea, ¿no?, es que pudiéramos ayudar a que estos nuevos colaboradores, no importa el nivel, conozcan los indicadores y los objetivos a los que quieren llegar. Tienen que ser claros y tienen que ser, digamos, medibles. Y alcanzables. Alcanzables. ¿No? Eso es importante, medir, ¿no? Que si no se puede cambiar lo que no se mide. Exacto. Y además, ojo, tenemos que medir y tenemos que poner estos objetivos que sean alcanzables. Porque si tú le pones a un colaborador, a una persona de ventas que tiene que llegar a un presupuesto que es inalcanzable en ese periodo de tiempo, pues la gente se desanima, se desmotiva, ¿no? Y entonces, como de alguna manera percibe algún sueldo base o algún sueldo garantía, pues esto nos permite que de alguna manera no logremos el objetivo. De todas maneras, ya está colaborando. Sin embargo, los nuevos esquemas de compensación están cambiando. Estamos teniendo ya esquemas de compensación con sueldos garantía, con sueldos base, tenemos variables que nos ayuda también a incrementar el desempeño como tal, ¿no? Sin embargo, lo que necesitamos es levantar esta motivación y este reconocimiento de la gente, porque hay un salario, y lo vamos a hablar más adelante, un salario que es monetizable y el salario que no es monetizable, ¿no? Pero este salario que no es monetizable a veces es muy bien recibido por la gente, porque al fin muy necesario también, ¿no? O sea, que les puedes pagar con tiempo, que les puedes pagar con home office, que puedes pagar con algún otro incentivo, es más, reconociendo hasta la misma familia, ¿no? Provocando eventos, provocando muchísimas cosas que pudiéramos hacer dentro del área de capital humano. No, imagínate qué padre que te invitan a una organización con la familia, con tus hijos, y la empresa reconoce enfrente de tu familia tu buen desempeño durante un año o durante un periodo dado. O que además la misma familia te dice, oye, vete a trabajar por favor, porque esa empresa te motiva, porque esa empresa nos da para crecer. Sí. O sea, si nosotros cuidamos y ayudamos a que nuestros clientes cuiden a sus colaboradores, los mismos colaboradores van a cuidar a los clientes, ¿sí? Ahora, si tú me dices, estamos hablando de un tema de satisfacción total, no va a haber un tema de satisfacción total, ¿no? Los satisfactores son sumamente diferentes, pero los tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Y lo que queremos es colaboradores satisfechos y clientes satisfechos también. Más vale llevarla bien con el sistema fiscal del país, porque hay listas negras, aunque usted no lo crea, y si usted ha ingresado lamentablemente a esa lista, es muy complicado llegar a salir. Vamos con la doctora Beatriz Maya. Si hay un 69B, debe haber un 69A. ¿Y tiene que ver con el 69 o se parece? Bueno, es un inciso del artículo 69. Precisamente del Código Fiscal, pues para regular todo lo que son las presunciones, y te regula también igual A, B y C. Pero, ¿y también hay C? Ajá, artículo 69B, perdón. Entonces sí, ya es una adición que hubo en el ejercicio 2014, se adicionó esa fracción B. B. Exactamente. Entonces, pero aquí nuestro código, nuestras leyes mexicanas están bien hechas. Lo que pasa es que la interpretación y el alcance precisamente del poder de nuestros legisladores es lo que nos ha afectado. No ha habido realmente un alto que le podamos poner nosotros, un límite al poder legislativo. Porque estamos nosotros viviendo en un país tan legalista, leyes y leyes y leyes y leyes, y nadie conoce las leyes. Son tan complejas desde su lenguaje, tienen que estar emitiendo precisamente resoluciones misceláneas para explicarlas, para poderlas legitimizar, porque pues nadie las entendemos, con lenguajes no apropiados para comprenderlas, y
con una técnica muy deficiente, pero nadie ponemos un límite a ese poder legislativo. Entonces, desde ahí, desde que tenemos esas leyes mal hechas, o leyes, como se dice anteriormente, que hay algunas teorías muy interesantes de leyes en blanco, que tenemos delitos sin delincuente. Ahora sí que te juzgan como que hay un problema, un delito, pero no existe el delincuente. O eres un delincuente que no saben qué delito cometiste. Entonces son delitos en blanco. Entonces es lo que estamos viviendo realmente ahorita en México, ¿no? ¿Cómo a mí materialmente no me puedes comprobar que estoy en el 69B? Es una prueba, estoy siendo juzgado sin una prueba material, sino por una presunción. Yo presumo, creo que esto sucedió así, pero no tengo la certeza. No tengo la certeza ni ninguna prueba material, viva, que yo pueda ser juzgado con esa prueba, no, sino con una ficción, porque ahora yo lo considero así, como una ficción. ¿Por qué ficción? Porque es algo que me imaginé y así te juzgo. Entonces me sitúas como delincuente con una ficción jurídica. ¿Puedes demandar al SAT, a la autoridad fiscal, si tú has comprobado que, una vez que compruebas de que efectivamente no participaste en estas situaciones, en estas operaciones la reparación del daño, ¿no? ¿Sí, o sea, es posible? sí se ha hecho. Hasta ahorita no hemos todavía, bueno, yo no he conocido algún contribuyente que le reparen un daño todavía como tal. Todos los que se han defendido sí meten esa parte de reparación del daño, en decir, mira, todos estos contratos que yo tenía con estas personas se me fueron para abajo, pues mi ente económico sufrió este daño material, económico, por lo tanto, por haber sido publicado, es muy difícil la reparación del daño. La pide uno, pero yo no conozco hasta ahorita que el Estado reconozca que te hizo un daño y te repare ese daño. Bueno, además me imagino que sea muy complejo decir cómo te lo voy a reparar. ¿Cómo te lo voy a reparar? Pues económicamente, pero no sé, bueno, es muy difícil, con porque el bien de la colectividad, ahí tenemos ahí también. Me vas descontando. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, pues es un tema muy controvertido. Es un tema que también pagan justos por pecadores. También el Estado tiene mucha razón también, porque esta práctica de venta de facturas, de simulación de operaciones, también existe. También es real que en México sí hay muchas personas que han abusado precisamente de estas prácticas indebidas y ahora sí que pagan justos por pecadores, y así es lo que estamos viviendo realmente. No un Estado de Derecho que nos apoye a vivir realmente una progresividad, como es una de los objetivos, ¿no? del Estado, brindar la seguridad y progresividad económica que deberíamos de vivir todos. Oye, doctora, en el minuto que tenemos por delante, 2 tips, 3 tips que pueden servir a los amigos y amigas que nos escuchan y nos atienden para saber si estoy y si estoy, qué es lo que tengo que hacer para defenderme. Pues mira, primero como tips es que por lo regular ninguno estamos acostumbrados a estar vigilando el diario oficial, a estar viendo la página del internet. Desafortunadamente ahora con esto, pues nos están obligando nosotros que tenemos que mejor crear, que trabajar en otras cosas, saber lo que hacemos, pues nos tenemos que estar metiendo ahí a ver si salimos o no salimos cada quincena, porque si es una sorpresa el ver que estás ahí. Afortunadamente está cambiando sus procesos en empezarte a notificar. Oye, te notifico mediante un escrito o mediante un estrado, que también hay que estar viendo si no te encuentras en estrados, porque a lo mejor la autoridad cree y va y te revisa, pero si tú trabajaste todo el día, no hay quien te reciba, pues ya también dice que no estás. Ya también presume que te estás huyendo cuando ni siquiera estás, porque pues tú estás trabajando, ¿no? O en alguna empresa. Entonces ya también igual hay mucha discrecionalidad en los domicilios. Fíjate que hablando, y perdón que, hay que estar, traiga a colación un asunto personal, pero que habla finalmente de eso que tú estás mencionando en este momento, cuando llegaron a requerir a mi padre de asuntos fiscales, de incumplimientos fiscales. Lo curioso es que ellos fueron a notificar cuando mi padre tenía ya 10 años de muerto. Sí. Y
tomando en cuenta, si estuviera vivo, tendría 112 años de edad. Entonces decía, ¿cómo vienes a requerirlo si hace 10 años que murió, ¿no? Y ahorita tendría 112 años. No, déjalo descansar en si paz. Si estuviera vivo, ¿con qué cara le vienen a cobrar impuestos? Ahí tenemos nosotros, bueno, hubo un anuncio que dice, nunca te deprimas, nunca estés triste. Acuérdate que el SAT siempre está contigo. Bueno, oye, y si ya me enteré que está, para terminar, y si ya me enteré, está muy bueno, y si ya me enteré que estoy, o ya me enteraron que estoy, ¿qué procedería? ¿Qué recomendarías? Inmediatamente yo recomiendo hacer todo el procedimiento de aclaración, porque más vale decir yo aclaré que no estoy, emitir las pruebas de que tú como contribuyente no tienes nada que temer, que tu operación sí existe, que tus facturas son, no son falsas, etcétera. Aclarar inmediatamente ante la propia Secretaría. Tiene uno que pasar el calvario a ver si se puede, y si no, inmediatamente meter recursos de revocación, juicios de nulidad, porque el amparo no procede, y ver definitivamente si tienen suerte, porque es muy difícil de ganar esos juicios. Vamos a una pausa y al regresar, 5 recomendaciones para tener un logotipo exitoso. Apenas vas a iniciar una empresa, pues tendrás que tener un nombre de la empresa o un producto y tendrás que tener un logotipo. Vamos a conocer cuáles son los tips que nos da Gabriela Luque para desempeñar o desarrollar un buen logotipo. Hola, yo soy Gabriela Luque y hoy les voy a dar 5 tips para que su logotipo sea exitoso. El primer tip es que debe de ser simple. Es muy común que cuando están iniciando un negocio quieran poner muchos elementos dentro de él para que al cliente le quede muy claro qué es lo que están vendiendo o qué es lo que hacen. Por ejemplo, si tienen una tienda de peces, probablemente van a tener la necesidad de poner en el logotipo una pecera, un pez chiquito, un pez grande, el alimento, algún aditivo para limpiar las peceras o cualquier otra cosa. Pero si ustedes ponen mucha información dentro del logotipo, es más probable que la gente no lo recuerde. Entonces deben de ser, la primera tip es que debe de ser simple. A lo mejor, lo mejor sería que solo haya un pez y una pecera. Eso va a ser más claro y la gente lo va a poder recordar mejor. La segunda es que sea legible. Su logotipo siempre va a ir acompañado de letras, es decir, del nombre de su empresa o de su tienda. Entonces, si la tipografía, es decir, la letra que está acompañando al icono no es legible, van a tener problemas para que la gente lo recuerde. Se debe de ver o se debe de leer de igual manera si están a 3 metros de distancia que si están a 10, que si tienen el logotipo enfrente. Debe tener siempre una legibilidad muy clara porque es el nombre de su empresa. El tercer tip es que eviten utilizar elementos que están de moda. El logotipo debe ser atemporal. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando ustedes tienen una marca, la idea es que esa marca tenga vigencia por 10, 20 o 30 años, no nada más por 1 o 2. Entonces, muchas veces sienten la necesidad de poner elementos que le gustan a sus clientes en ese momento. Yo me he topado con muchos logos últimamente que utilizan, por ejemplo, bigotitos, que ahorita están muy de moda y sí, se ven bien y sí les gustan a las personas que lo están usando ahorita. Pero muy probablemente ese logotipo en 1 año o 2 se va a ver anticuado o se va a ver viejo. Entonces va a perder la vigencia y la comunicación con el público que ustedes tienen. Por lo tanto, debe ser atemporal. Piensen que están haciendo una marca para toda la vida, no nada más para 1 año. El cuarto tip es la elección del color. El color es muy importante, no lo pueden escoger únicamente porque es el color que les gusta. Hay varias formas o varias estrategias para escoger el color de una marca. Yo les voy a hablar de 2 que les van a funcionar. El primero es investigar dentro del rubro en el que ustedes están abriendo su empresa, qué colores son los que se utilizan. Por ejemplo, si están hablando de abrir una aseguradora, los colores más comunes son el azul y el rojo. Entonces, ustedes pueden utilizar el color azul y el rojo porque saben que va a funcionar, la gente los va a ubicar dentro de ese ramo con ese color.
O bien también pueden irse a no justo a esos colores y salir de esa gama y utilizar un morado o un verde para hacer la diferencia. Ambas cosas tienen sus pros y sus contras, es decir, entrar con el color lo ya conocido o salirse del color y ver qué tanto es aceptado. Y la segunda forma de escoger un color es a partir de la psicología del color, es decir, lo que a la gente le transmite cada color que están utilizando. Si ustedes tienen una marca que va a hablar acerca de productos ecológicos, lo más probable es que, de acuerdo a la psicología del color, tendrán que utilizar algún color azul o verde que se relacione mucho con lo reciclable o con la naturaleza. Entonces, la elección del color es muy importante para su logotipo. No utilicen solo porque es el color que más les guste. Y el quinto tip es respetar los anteriores. Si ustedes ya tienen una marca, ya está diseñada, tienen un color y tienen una letra, respétenla siempre que la vayan a utilizar. Porque si lo cambian en cada soporte, es decir, en sus tarjetas o en la lona o en la página de internet, si cada vez es diferente o cada vez cambia de color o cada vez cambia de letra, no van a crear pertenencia en el público que los está escuchando. Yo soy Gabriela Luque y recuerden que Jean TV es tu mejor aliada. Ya en algún programa anterior hemos tratado el tema del testamento. Vamos a la segunda parte de estas consideraciones que nos hace la maestra Cindy Jiménez. Los mexicanos que también nos llevamos con la muerte, por cuestiones culturales, no queremos abordarla de manera legal asistiendo y formalizando nuestro testamento. Pues es que nos llevamos bien con la muerte y nos reímos un poco de ella, pero nos llevamos muy mal con los abogados y creemos que son nuestros enemigos, ¿no? Y que nos van a quitar algo. Tú eres muy joven, ¿tienes testamento? Yo ya tengo testamento. ¿Tú ya tienes? Fíjate que al ser notario público, uno de los actos que te permiten hacer es firmar tu propio testamento. Y entonces yo lo primero que hice fue mi propio testamento. Y si tú agregas propiedades, te compras mediante un crédito, compras un departamentito, o después compras un coche, después un accesorio, necesitas cada vez que agregas patrimonio modificar tu testamento, o puedes decir que todo lo que se te acredite como propiedad esté parte del testamento. Fíjate que en la práctica lo más sencillo es señalar que la masa hereditaria corresponde en porcentajes a una u otra persona. Y así todas tus propiedades de manera automática se van sumando a esa masa hereditaria. Y entonces lo que te comentaba la vez pasada, si tú eres la única hija que va a heredar en mi caso, entonces es el 100% la totalidad de mi masa hereditaria a esta persona. O a lo mejor la distribuyes en varias y conforme se va incrementando tu patrimonio, se va incrementando esa masa hereditaria. No necesariamente tienen que ser familiares. No necesariamente tienen que ser familiares, pero también hay que tener cuidado porque hay familiares que tienen derecho a heredar. Los hijos, y sobre todo, en general, los hijos tienen un mejor derecho a heredar. Una esposa tiene derecho a heredar. Supongamos que tú el día de mañana te haces un super brother, tu mejor amigo en el mundo mundial y decides, le vas a dejar toda esa masa hereditaria a esta persona. Entonces, mediante un litigio, tu esposa, tus hijos, se pueden acercar a un juez y buscar la nulidad de ese instrumento y buscar que ellos se queden con la masa hereditaria. Entonces, por eso cuando uno se acerca a un notario, el notario primero te va a decir quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. Es más, en el formatito que normalmente les damos en la notaria les preguntamos, ¿tienes esposo o esposa? No, pues que sí. ¿Tienes hijos de ese matrimonio? No, pues que sí. ¿Tienes hijos no reconocidos? Ahí sí varía, ahí sí va variando, ¿no? Y entonces determinamos primero quiénes son las personas que tienen mejor derecho a heredar, se lo explicamos a la persona que está haciendo su testamento y ya después él puede agregar a otras personas y le explicamos la posibilidad de que si no nombra a estas personas que tienen mejor derecho a heredar, se busque la nulidad de ese instrumento. ¿En cuánto tiempo se puede hacer el trámite? Más o menos, digo, supongo que variará. Depende del notario, de qué tanta carga de trabajo tenga. Sí. Si es una notaría mediana, chica, tú vas llenando el formato, te van explicando todo esto y el notario más o menos en unos 4 o 5 días hábiles ya te puede tener el proyecto de tu escritura. Es un proyecto. Sí, y el testamento es una escritura.
Entonces, te va a leer el proyecto, oye, ¿estás de acuerdo que el albacea? Y ahí le puedes hacer cambios. Fíjate que no, ya mi prima me peleé con ella y ya no quiero que sea mi albacea, ahora quiero que sea mi papá o, no sé, alguien más joven, mi sobrino, ¿no? Que seguramente me va a sobrevivir cuando yo fallezca. Ok, ahí le hacemos las modificaciones, se le vuelve a leer el proyecto de escritura, cuando él queda conforme, entonces se pasa a los folios, se imprime y ahí es cuando la persona firma. Después de eso, el notario es el obligado, es quien tiene la responsabilidad de pagar estos derechos e inscribir en este Registro Nacional de Testamentos este testamento. Que es parte de lo que yo voy a pagar. Es parte de lo que tú vas a pagar, es correcto. O sea, gran parte es eso. O sea, si un notario te va a cobrar en el mes del testamento 1,500 pesos, a lo mejor 400 pesos se van a ir de derechos para este registro. Ajá, por eso no te puede cobrar tan poquito. Después de eso, él lo mete a registro, más o menos se tardarán, no sé, alrededor de un mes por mucho en haber hecho esta inscripción, y entonces ahora sí el notario se puede voltear con la persona que fue a hacer su testamento y entregarle su testamento ya inscrito, y entonces tiene toda la validez del mundo para que él se vaya y se lo entregue a su albacea. ¿Tengo que entregarlo al albacea? De preferencia sí, que normalmente ¿No, será no tu le saco esposa, copia? No necesitas sacarle copia. No. Aún si se llegara a perder, acuérdate que los registros son registros públicos. Entonces querrá decir que si a mí se me llegara a extraviar, lo que pasaría es, supongamos, ¿no? Se me extravió el testamento de mi mamá. Es más, yo ni siquiera me acuerdo si hizo o no hizo testamento. Vale. Lo que voy a hacer es acudir a un juzgado, pensar que fue un juicio sucesorio intestamentario, y lo primero que se hace en todos los procedimientos es hacer una búsqueda del testamento. Habiendo hecho una búsqueda del testamento, va a aparecer en este registro nacional, va a decir, Cindy sí hizo un testamento, que el último que firmó fue el de 2015, y entonces se harán, se distribuirá la masa hereditaria conforme yo lo dispuse. Oye, una última duda. Sí. Si yo soy accionista de una empresa, ¿las acciones son parte de la masa hereditaria? Correcto. Las acciones... decir testamentaria está mal dicho, ¿eh? Masa testamentaria. ¿Tu masa hereditaria? ¿Forman parte? Forman parte. Toda la propiedad que tú llegues las deudas a tener, todo forman el patrimonio. Parte. Lo que yo tenga como deuda, todo eso es patrimonio. ¿Lo traslado? No es que se traslade, pero se tienen que pagar a través de la masa hereditaria. O sea, si yo dejo deudas, ¿se tienen que pagar? ¿No vencen? Se tienen que descontar de la masa hereditaria. ¿Aún con los bancos? Afortunadamente los bancos, que esa era una cosa que te iba a decir, tienen seguros para ese caso. Entonces normalmente los bancos no se pelean, no van a un juicio para demandar que la masa hereditaria les pague eso, sino que los propios bancos ya te están cobrando el seguro y ellos de manera automática están liquidando esas deudas. Ay, maestra, no sabes cómo disfruto que podamos platicar sobre esos asuntos legales que son asuntos para enterados. Por fortuna tenemos la posibilidad de platicar contigo de estos temas. Después de una pausa veremos un tema fiscal que involucra a las empresas, pero antes Ada Sticker nos indica por qué pedir un vino blanco. Hola, ¿qué tal? Soy Ada Sticker. Les voy a platicar un poquito de, ya que pedimos un vino blanco en un restaurante, ¿con qué lo vamos a maridar? ¿Qué hacemos? ¿Por qué pedimos un vino blanco? Siempre me gusta iniciar una comida y una buena velada refrescando el paladar. Es muy sutil empezar siempre con un vino blanco. Y ¿con qué lo podemos maridar? ¿No? Ya sea solo, pero siempre un vino blanco chardonnay con estructura, lo podemos maridar con carnes blancas, por el color, ya sea un pollo, tal vez un pato, con salseos sencillos, no muy condimentados, ensaladas y pues, ¿qué será? Mariscos, ¿no? También el tema de pescados y mariscos quedan perfectamente con un chardonnay, vino blanco, y algunas verduras a la parrilla tal vez, un poquito de estas notas ahumadas que quedan bien con un chardonnay que tiene un ligero pasaje por barrica. Con frecuencia podemos escuchar el término administración integral fiscal de la empresa. ¿Qué diablo significa esto? Se lo preguntamos al doctor Jaime Flores. Estas son las respuestas. Hoy hablando de las empresas y hablando de los esquemas de tributación que tienen todos los entes económicos y que les establece una relación con el fisco federal, hoy quisiera hablar de esta administración integral en donde básicamente tomaríamos el tema desde el punto de vista de cómo es la relación del fisco con los contribuyentes,
cómo tiene que trabajar el empresario con ellos, qué tienen que preocuparse o qué tienen que estar trabajando los empresarios para que tengan una sana relación con el fisco. Y hablando de administración integral fiscal de todo el concepto de la empresa, a veces los empresarios piensan que saben de todos los temas y no recurren a especialistas, y hoy día como se hace la fiscalización por parte de las autoridades, pues el tema es un tema serio, ¿no? Todo empresario que se precie de tener ánimos de continuar o de crecer, debe acercarse a especialistas, debe conocer muy bien la ley. Digo, más allá de que las autoridades fiscales hoy dicen que cada día contadores y especialistas serán menos necesarios porque la relación va a ser más transparente, yo creo que es al contrario, y la gente, el empresario, se tiene que acercar a un especialista que le permita acceder o conocer cuáles son sus posibilidades, incluso desde que comienza el negocio, ¿no? Hay mucha gente que se nos acerca y dice, oye, quiero empezar un negocio, ya me di de alta, ya estoy en este régimen, ya estoy expidiendo mis comprobantes, bueno, ¿y cómo te diste de alta, no? Bueno, es que a mí me recomendaron que hiciera que me inscribiera en este régimen o que lo hiciera de esta forma, y bueno, pues yo en aras de no gastar o en aras de hacerlo tan sencillo como todo el mundo dice que es, bueno, me inscribí en un régimen, ¿no? Sin saber los alcances y las implicaciones de que partiendo desde el régimen nacen las obligaciones que tenemos, ¿no? Hay regímenes que tendré que declarar cada 2 meses, no tengo que presentar declaración anual o bajo determinados parámetros sí lo tendré que hacer. Hay otros que me dicen, bueno, sí tienes que declarar mensualmente, pero me permite acceder a otro tipo de beneficios. Hay veces que incluso corporativamente, que también es un tema que no considera el empresario, para mi imagen y para las perspectivas que tengo en mi negocio, hubiera sido más conveniente generar una persona moral, hacer un esquema de tributación adecuado y bueno, empezar a trabajar de una mejor manera. Entonces, el empresario debe tomar en consideración estos elementos antes de incluso dar el primer paso de la conformación de la empresa. Sí, porque a veces empezamos como se puede. Y a veces empezar como se puede comienza a tener implicaciones para los empresarios que pueden ser importantes, ¿no? Si vale la pena acercarse a un especialista, documentarse, capacitarse y desde el origen de la empresa empezar bien. Porque si empezamos mal, ¿no? Pues después va a ser regresarnos, tapar espacios que ya se ocuparon de forma indebida y a lo mejor hasta problemas que no tendríamos necesidad. Tapar los baches, ¿no? Tapar los baches, ¿no? Sí, primero hacerlos y después taparlos, ¿no? Entonces ya tenemos 2 trabajos que podrían ser uno solo, ¿no? La recomendación sería para las empresas en general, no importando su tamaño, hay que planear bien el nacimiento de la empresa. Sí, es uno de los fundamentos, ¿no? Incluso de la administración hay que planear. O sea, la primera fase de la planeación, de cualquiera de los teóricos que pueden existir al respecto, dicen que una empresa nace planeando. O sea, no puedes improvisar en un tema tan importante como es hoy día tu patrimonio. Yo pongo un juego como empresario, de ahí viene la denominación del concepto empresario, ¿no? De emprender. Emprender es riesgo, ¿no? Y sí, hay que arriesgar porque la empresa tiene esa naturaleza y ese carácter, si no sería trabajador. Pero no puedes abrir espacios de riesgo donde no hay necesidad, menos con el fisco hoy día, ¿no? Hoy el fisco sabe cuándo vendiste, cuándo cobraste, cuándo pagaste, cuándo tienes trabajadores. Entonces hoy el conocimiento que tienen las autoridades de los empresarios es tanto que a veces sorprende, ¿no? Sorprende y si empezamos mal la relación, pues podemos tener problemas de forma inmediata incluso. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Jaime Flores. Habiendo seres humanos en una empresa, es muy factible que lleguen los conflictos. Son inherentes al proceso natural, digamos, de un conglomerado humano. ¿Cómo tenemos que enfrentar esos conflictos? ¿Cómo administrarlos, diríamos? Le preguntamos a la psicoterapeuta Montserrat Gamboa y esto es lo que nos dijo aquí en Jin TV, tu mejor aliado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos de Jin TV? Mi nombre es Montserrat Gamboa, soy psicóloga y hoy quiero compartir con ustedes un tema por demás importante, que es el manejo del conflicto. No hay manera, y se dice de forma muy coloquial, que en cualquier lugar donde estén más de 2 personas hay una zona potencial de conflicto. El conflicto como tal es inminente a la vida cotidiana, al hecho de convivir y de estar con otras personas. Yo quiero compartirles hoy 4 puntos de manera muy específica de qué hacer para poder manejar el conflicto. En primer lugar, es muy importante escuchar. Generalmente decimos que sabemos escuchar,
Pero ¿qué sucede cuando de pronto pensemos en una mamá con su hijo o nosotros mismos con un empleado que estamos haciendo otra cosa y decimos, está bien, te escucho, estoy haciendo algo más, pero dime, te escucho? Eso no es escuchar. Es importante, por respeto a la otra persona, hacer contacto visual y verdaderamente demostrar que hay un interés, saber escuchar. Un segundo punto muy importante es no juzgar. Suele suceder, por ejemplo, que un empleado esté con su jefe y de pronto el empleado empieza a compartirle sobre algún problema o sobre algo que le aqueja. Y sucede que antes de que la persona termine de expresar lo que siente, el jefe le dice, ya ves, yo te dije que no hablaras con tal persona o te advertí que no hicieras las cosas de esta manera. ¿Qué sucede? Si juzgo, automáticamente le quito la posibilidad a la otra persona de que se exprese o de que diga algo que era de su interés decir. Es muy importante no juzgar porque esto, lejos de crear un puente para la comunicación, puede convertirse en una barrera. Otro aspecto muy importante es no generalizar, decir, todas las personas son iguales. Bueno, pues esto no es una realidad. En la vida, en las emociones, en los vínculos con los demás, no vamos a hablar de polaridades, bueno o malo, negro o blanco. Hay toda una gama y una miríada de posibilidades en cuanto a cómo manejarnos y vincularnos con los demás. En la medida en que generalizamos, también podemos crear una barrera para la comunicación y para ello, ¿qué mejor que preguntarle a la otra persona, por ejemplo, qué necesita, qué quiere, cómo ve, qué le parece una circunstancia o evento determinado? Esto es muy importante. Así que bueno, vamos a recapitular. En primer lugar, saber escuchar. Es muy importante estar atento, hacer contacto visual, ver a la persona y que verdaderamente se sienta que es escuchada. No juzgar, porque al juzgar lo que estamos haciendo de alguna forma es poner etiquetas y a veces lo que sucede con las etiquetas es que se cumplen. Pensemos quizá en un ejemplo, en este ámbito de juzgar. Si ven ustedes en algún restaurante, en algún lugar, cuando una mamá le dice a su hijo, te vas a caer, niño, te vas a caer, hijo, te vas a caer, ¿qué creen que sucede? Que generalmente se cae. Y justo es por esto. Cuando juzgamos hay etiquetas y estas etiquetas pueden ser autoproféticas. También ya mencionamos de la importancia de no generalizar. Los puntos de vista de otra persona generalmente tienen que ver, pues como le ha ido en la feria, así se dice muy coloquialmente. Y esto tiene que ver con que vivimos y nuestros comportamientos tienen filtros. Y estos filtros tienen que ver con la experiencia que nosotros hemos tenido previamente con un evento o con un hecho determinado. Y finalmente quiero compartir un punto que me parece importante. Si llegamos a un momento en que hay conflicto y no vemos la manera de poner en práctica saber escuchar, no generalizar y no juzgar, podemos recurrir a algo que se llama técnica de niebla. ¿En qué consiste esta técnica de niebla? En dos frases muy sencillas, que son probablemente sea cierto o probablemente tengas razón. Si yo respondo esto ante una situación de conflicto o de diferencia con alguna persona, ¿qué es lo que va a suceder? No le estoy diciendo que no es cierto lo que me está diciendo o que no estoy de acuerdo, pero tampoco le estoy dando la razón. Es una manera de dejar una situación de alguna forma neutral en la cual yo rescato mi autoestima y mi punto de vista porque no estoy cediendo del todo, pero también le estoy dando la posibilidad a la otra persona de que se exprese y de que dé su punto de vista. Finalmente, de que sea escuchado. Espero que estos pequeños tips les sirvan de alguna manera y recuerde, verdaderamente comunicarse implica un compromiso. Aprendamos a escuchar, aprendamos a hacer contacto visual y a preocuparnos por la otra persona. Algún día nosotros lo vamos a necesitar. Muchísimas gracias. Soy Montserrat Gamboa y queden por favor muy atentos de todos los contenidos que tiene para ustedes Jin TV, tu mejor aliado. A continuación explicamos qué es la mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? 5 puntos a considerar. Número 1. La mercadotecnia la podemos entender como el conjunto de actividades que tienen como propósito posicionar un producto o servicio, generar su demanda y conocer dónde puede comprarse. Número 2.
Regularmente las personas llegan a pensar que publicidad y mercadotecnia son lo mismo, pero ello representa un error. Generalmente van juntas, pero no son lo mismo. Número 3. La mercadotecnia comprende la publicidad, es decir, no debe pensarse que la publicidad está desligada de una estrategia de mercadotecnia. Número 4. Sin las estrategias de mercadotecnia, la publicidad difícilmente podrá cumplir su cometido. Número 5. Por ello te recomendamos, si vas a iniciar una campaña de publicidad para tu negocio o productos de tu negocio, recuerda que antes será indispensable pensar en una estrategia de mercadotecnia. Luego de una pausa, Time to Escape, juego de acertijos. Gaby Saulé nos habla acerca de la discapacidad en las empresas. Antes marginamos injustamente a muchas personas con capacidades distintas, digámoslo así, y ahora se ha convertido en una muy sana necesidad de incorporar a estas personas que agregan mucho valor a la empresa. Claro, ha sido como un fenómeno que ha ido evolucionando con el tiempo, como bien mencionas. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 10% de la población con discapacidad en todo el mundo, ¿no? En los países que están en proceso de desarrollo como el nuestro, pues estiman que hay hasta un 15%. Entonces, un mundo de capital humano que nos ha explotado, que nos ha desarrollado y que al tenerlos relegados, eso implica una carga económica importante y un rezago muy destacado para ellos. ¿Cuántas personas tenemos en México con discapacidad? Aún no lo sabemos, aunque tengamos un censo que no nos puede acercar específicamente, pero sí sabemos que hay alrededor de un 3% de personas con discapacidad que tienen todas las habilidades para poderse integrar en un trabajo absolutamente regular. Pero el problema al que se confronta ahora la persona con discapacidad es si a donde va a trabajar hay la capacidad y la sustentabilidad para que él pueda ingresar y pueda desempeñar un trabajo. Y eso se le llama ajustes razonables. Hay un elevador, hay una rampa, en mi escritorio cabe mi silla de ruedas, hay un baño donde yo pueda entrar. En el caso de las personas que son ciegas, tengo una impresora en braille. Son diferentes ajustes que se tienen que hacer y que cuestan. Sí, claro. Entonces también tenemos que entender la posición de los empresarios que tienen que invertir para que se pueda hacer esa inclusión. Ahora en nuestro país se está dando el premio a las empresas o se está dando la certificación a las empresas que incluyen a personas con discapacidad. Esta certificación la da la Secretaría de Trabajo. Hay algunos impulsos fiscales para las personas que pueden contratar a personas con discapacidad, pero la reticencia mayor que yo he encontrado en mi experiencia para que los empresarios puedan abrir estos espacios es esa inversión. Entonces, la transmisión de lo que quiero decirles es de que sí hay que invertir en esos ajustes razonables. Sin embargo, también tenemos la obligación como empresarios, tenemos la obligación como personal que hace selección y reclutamiento, como sociedad, de abrir espacios laborales para ellos. Porque decimos, no queremos a personas con discapacidad que estén pidiendo una moneda en la calle. Entonces, ¿qué alternativas laborales les damos? Cuando además no hay accesibilidad laboral, pero tampoco hay un programa suficientemente sustentable educativo para poderlos capacitar en todas sus habilidades. Pero es un punto que tenemos muy pendiente, Eduardo, y que tenemos que sacar adelante, y que la alternativa actual que tenemos es el home office. Sí, claro. Así evitamos que la persona salga a la calle, que se exponga, que tengamos que hacer una adaptación, que esa es la solución. Entonces, mi invitación para los empresarios que nos están escuchando es que abran estos espacios. Las personas con discapacidad son personas muy responsables que evidentemente han esperado mucho tiempo por esa oportunidad y son personas muy comprometidas y requerimos muchos espacios. Hay empresas que ya están haciendo programas.
hay una afiliación, por ejemplo, de varias empresas donde está Bimbo, donde está Televisa, donde está Cemex, que están abriendo bolsas de trabajo para poder asignar estos espacios. Sin embargo, necesitamos muchos más. Sí, y es una cuestión también de cómo hay otras empresas que han incorporado a esas personas, a esos mexicanos, y han dado muy buenos resultados. Incluso procuran aumentar el número de colaboradores que tengan esas características por los buenos resultados que han arrojado. Claro, y ya está detectado el perfil de desempeño de las personas. O sea, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual es muy buena para el trabajo en serie, ¿no? O sea, que tiene que hacer diario el mismo trabajo, rinden muchísimo. Una persona que es ciega tiene un excelente desempeño en call centers, por ejemplo, o ventas por vía telefónica. Una persona en silla de ruedas también tiene muy buen desempeño en temas digitales, por ejemplo, también en cuestiones de venta, porque no se tenga que desplazar demasiado. Una persona sorda, por ejemplo, también puede ser muy buena para una actividad obrera, que sea de repetición. Sí. Entonces, espacios sí hay. Y no se requiere incluso tampoco de mucha capacitación una vez que se abran los espacios, ¿no? Volvemos a hablar de las habilidades o de las multiinteligencias y el desarrollo de los talentos. Sí. Y podemos encontrar a personas con una capacidad maravillosa, que están en una silla de rueda, pero tienen un desempeño por alto del perfil de todos los empleados que están en el resto de la compañía. ¿Tú has notado que hay un incremento notable de aprovechamiento de esos talentos de las personas que tienen alguna discapacidad? Fíjate que no sensiblemente, sí a comparación de 10 años, pero sensiblemente todavía no lo veo. Porque hay algunos, incluso hay beneficios fiscales sí, por contratar a estas personas, ¿no? Así es. Y la Secretaría de Trabajo y algunas autoridades federales sugieren que haya una cuota de al menos 3% de personas con discapacidad en cada empresa. Entonces es bien poquito, no nos cuesta abrir un espacio cada empresa y haríamos un gran cambio, la verdad. Y también darles la oportunidad de que tengan derecho al seguro social y que tengan derecho a todas las prestaciones de ley que tiene cualquier otra persona, que tengan derecho a una vida digna, un trabajo digno, un hogar, una educación, etcétera, ¿no? Bueno, porque además me imagino que debe haber alguna alternativa, porque a mí me interesa, pero no sé dónde están las personas que yo puedo contratar. ¿Hay forma de asesorarme sobre incluso qué tipo de trabajo es apto para determinar discapacidad? Claro, fíjate que hay unas agencias de inclusión laboral en el DIF. Hay, de hecho, se les hace todos los estudios de perfil de capacidades y habilidades, entonces ya los preparan y saben a qué lugar deben ir. Entonces, cualquier empresario que nos esté escuchando puede acudir a esta agencia del DIF. La Secretaría de Trabajo también tiene una oficina especializada para poder recibir currículums y poder recibir propuestas de trabajo de personas con discapacidad. Y bueno, también la iniciativa privada ya está haciendo esto a través de organizaciones no gubernamentales como la que te comentaba. Gaby, ha sido un enorme placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Espero que pronto se repita. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a las personas que han hecho posible este programa, y los demás programas. Les recordamos que Jin TV, lo mejor de Jin TV, es una síntesis de algunos de los muchos elementos con que contamos en nuestro sitio en internet. Esta es la dirección de nuestro sitio en internet. También estamos en Facebook, también estamos en YouTube, por supuesto también estamos en Twitter. Así es que si ustedes están interesados en conocer más detalles de estos temas o de otros temas, conocer cápsulas para emprendedores, comentarios para pequeñas y medianas empresas y aspectos ya más profundos con especialistas en diversas materias, acudan directamente a nuestras direcciones en redes sociales, las repetimos con mucho gusto, en internet, en Facebook, en Twitter y aquí, por supuesto, en televisión. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima, aquí en Jin TV, tu mejor aliado.